Hola, muy buenas noches. Soy Jeremías Chicotti y junto a mis compañeros Pablo Nieto, Elías Axu, Franz Billing y Natacha Olivares vamos a estar comentando uno de los acontecimientos más importantes que sacudió a la historia de la nación argentina. Así, señoras y señores, la Guerra de Malvinas de 1982. Un fenómeno que hasta hoy en día conmemoramos el 2 de abril, velamos y recordamos con mucha tristeza a todos aquellos jóvenes que tuvieron que ir a esa guerra de manera totalmente injusta. Pero hoy vamos a estar acá para tratar de entrar en profundidad y entender qué fue la Guerra de Malvinas. Como punto de inflexión, como punto de comienzo, hay que entender en realidad la primera invasión británica a las Malvinas, que fue en 1833, que en aquel momento el gobierno monárquico, porque en ese momento era en monarquía pura, digamos, se estableció en Malvinas cuando la Argentina recién se estaba empezando a configurar como un estado moderno, y bueno, ejerció total dominación sobre las Malvinas. En el año 1982, bajo el contexto de la milicia, de golpe de Estado ejercido del 76 al 82, y de todo este boicot, todo este plan cóndor organizado por el gobierno de Jimmy Carter, aprobado por Jimmy Carter y ideado por su ministro de Seguridad, para evitar el avance del comunismo, se va a darle un consejo al presidente en turno, que es Leopoldo Galtieri, que es generar una guerra con el propósito de ganarla para que el pueblo argentino vuelva a creer en el gobierno militar. Entonces va a haber un trasmano, va a ser un cachivache bárbaro ahí, el cual nosotros, a medida que vaya pasando este programa, lo vamos a ir viendo. Así que vamos para allá. Pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hola, soy Franco Swilling. Después de ver la introducción de nuestro compañero Jeremías, voy a pasar a comentarles el desarrollo de la Guerra de Malvinas. Bueno, como todos saben, el foco principal de la Guerra de Malvinas es el intento de Argentina por recuperar la soberanía de las islas que estaban en manos de Gran Bretaña. El objetivo político de Argentina era una solución diplomática para recuperar la soberanía de las islas, mientras que Gran Bretaña tenía que velar por los intereses de los isleños y por castigar la agresión. Como las negociaciones políticas no progresaron, el 2 de abril de 1982, alrededor de 5.000 hombres en manos del general Méndez desembarcaron en las islas, más precisamente en el puerto Stanley, que es la capital de las islas, que luego fue rebautizado como Puerto Argentino. El 3 de abril, Argentina recupera la soberanía de las islas sin producir bajas. A partir de ese momento, Gran Bretaña comienza a negociar con Argentina para que retiren las tropas de las islas y buscar una solución diplomática. Al transcurrir los días y no encontrarse esta solución diplomática, la guerra era casi inminente. El 30 de abril, el gobierno británico anuncia el fracaso definitivo de las negociaciones con Argentina, pero 5 días antes, ellos habían atacado la pequeña guarnición argentina en San Pedro, dejando fuera de combate al Ara Santa Fe y tomando las Georgias del Sur. Poco a poco, con ataques combinados de infantería y artillería, los británicos fueron venciendo la resistencia argentina y tomaron las tierras que rodean Puerto Argentino. El 14 de junio, los militares argentinos, a manos del general Méndez, se rindió. El saldo de la guerra fue la recuperación de los 3 archipiélagos por parte de Gran Bretaña y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 soldados británicos y 3 civiles isleños. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natacha Olivares y luego de escuchar a Fran estaré comentándoles la situación que atravesaba Argentina durante la Guerra de Malvinas. En el año 1981, una profunda crisis financiera encabezada por Martínez de Hoz y la apertura de mercado culmina con que tenga que abandonar la presidencia Rafael Videla. Quien lo sucede en marzo de 1981 es Roberto Viola. Roberto Viola también se subsume en una profunda crisis económica
Y acá se produce un fenómeno, un conflicto militar y un fenómeno importante que es un golpe dentro de un golpe. Quien asume como presidente es Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri lo que hace es aún profundizar más la crisis económica. Tendremos una de las inflaciones más altas de toda la historia, la caída del Producto Bruto Interno. Tendremos también una apertura de mercado con la industrialización libre de productos, que lo que hace es culminar con una crisis industrial nacional. Esto acarrea que despidan a muchos trabajadores y trabajadoras, y el 30 de marzo de 1982 se produce una de las manifestaciones obreras más importantes. La consigna que tenía era paz, pan y trabajo. Galtieri trata de buscar de nuevo un consenso popular y esto lo motiva un poco para encabezar la recuperación militar de las Islas Malvinas. Esto lo hace bajo un concepto de causa nacional, recibe un apoyo de la sociedad muy importante, como también de los sectores más críticos. Lamentablemente, esta guerra terminó con la muerte de 649 soldados y miles de heridos. Hola a todos, me presento, soy Pablo Nieto. Bueno, recién veíamos el excelente informe de mi compañera Natacha Olivares y en este caso yo le voy a hablar sobre los medios de comunicación de Malvinas, cómo eran, cómo se comportaban y qué noticias eran censuradas por parte del gobierno militar. Como ya sabemos, el régimen militar controlaba el flujo informativo de todos los medios de comunicación y además censuró todas las noticias que pudieran perjudicar a la seguridad nacional, como por ejemplo, no se podía decir el pronóstico del tiempo del Atlántico Sur. Esto era para que la gente no se enterara del frío que hacía en ese momento en Malvinas y de cómo estaban sufriendo los soldados. Por otro lado, no se permitía el ingreso de periodistas a las Islas Malvinas y solamente pudieron acceder a aquellos periodistas que trabajaban para medios controlados por el gobierno. Uno de ellos era el periodista Nicolás Cansanseu, del canal ATC. Dicho canal era el oficial del gobierno de facto, que hoy en día es la TV pública. ATC tenía un programa televisivo que se llamaba 60 Minutos y que transmitía las 24 horas todo lo sucedido en la guerra. Por otro lado, el gobierno de facto apeló al trucaje de fotos por medio de la revista Gente. Una de las más recordadas es la foto que publicó en su tapa esta revista, la de un avión argentino atacando a un portaavión británico. Por último, también el gobierno publicaba en las tapas de los diarios noticias triunfalistas falsas, como por ejemplo la recordada tapa del diario que decía "estamos ganando", porque poco tiempo después se iba a saber que Argentina iba a perder la guerra. Vamos cerrando este informe, lo dejo con Elías, mi compañero, que va a hacer el cierre de este excelente informe sobre Malvinas. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Pablo. Llegamos al final de la guerra y para eso debemos remontarnos al 14 de junio de 1982, cuando el general de brigada Mario Benjamín Menéndez combinó la rendición con el comandante de fuerzas británicas y posteriormente la firma a las 23:59. Tal documento se encuentra en el Museo Imperial de Guerra en Londres. La guerra duró 74 días y sufrió las bajas de 255 británicos y 649 soldados argentinos, a los que tenemos que sumarle los más de 350 excombatientes que se suicidaron por traumas postguerra. La derrota argentina produjo que el dictador Leopoldo Galtieri renunciara a su cargo dado al quiebre interno que había entre las fuerzas que estaban perpetuadas en el poder, y así se designó a Reinaldo Vignone en el poder, pero debido a toda esta crisis que sufrían las Fuerzas Armadas, no le quedó otra opción que llamar a elecciones para que el 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín se convierta en el nuevo presidente de los argentinos, volviendo así al pueblo la democracia. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Elías Usaxuk. Hasta luego.